Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Raúl Torres, diputado migrante por el Partido Acción Nacional en el Congreso aquí de la Ciudad de México, y Luis Villagrán, activista y defensor de derechos humanos de los migrantes. Raúl, Luis, quisiera empezar primero contigo. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Presume el gobierno federal? Gracias a todos. Sí, gracias, Luis. ¿Presume el gobierno federal que se ha disminuido pero sustancialmente las caravanas migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos? ¿Esto qué tan cierto es, Luis Villagrán, desde tu óptica? Sí, nosotros aquí desde nuestro observatorio en Tapachula, la frontera sur, es que era el centro neurálgico de la migración. Tenemos que decir rápidamente lo siguiente. Los 80 kilómetros con los que tiene el río Suchiate, que son frontera con Guatemala, de los 1,100 que tiene todo México con Guatemala y Belice, están controlados. Primero fueron controlados por el crimen organizado, de tal manera que las últimas 15 caravanas, desde que entró la doctora Claudia Sheinbaum y hasta el día 20 de enero que tomó posesión Donald Trump, esas fueron organizadas por el gobierno federal y el crimen organizado para despresurizar Tapachula. Efectivamente, la disminución del flujo migratorio de la movilidad humana ha sido sustancial. Yo creo que en un 80, en un 85 y tal vez hasta en un 90%. ¿En serio? En enero todavía estaban pasando entre 800 y Luis, 1,200 personas diarios por el río Suchiate, ahorita pasan 200. Pero ¿y esto por qué, Luis? Pues ahora sí que ¿cómo le hicieron para disminuir hasta en un 90%, de acuerdo a tu perspectiva? Sí, lo que pasa es que el río Suchiate todo el mundo podía pasar, entrar, salir, regresar a cualquier hora, en cualquier momento. No había el río Suchiate quien detuviera no solamente el flujo migratorio, sino todo tipo de cosas que pudieran pasar por ahí. Actualmente está controlado. Tengo que decir lo que son, según las propias autoridades guatemaltecas, los Estados Unidos quienes tienen el control del río Suchiate, lo cual es una verdadera vergüenza, ¿no? Entonces, ahorita se prevé que una caravana salga el día 25 de marzo de San Pedro Sula en Honduras y que trate de llegar a Tapachula. Yo creo que va a ser imposible, pero tengo que decir muy enfáticamente que la ruta migratoria, la ruta, el flujo de todo lo indebido que puede pasar por la frontera entre México y Guatemala y Belice, ahora está por el Ceibo en Tabasco. Por eso Tabasco arde en este momento, porque la ruta, el trasiego de la trata y el trasiego del tráfico de personas está haciendo por el Ceibo, llegando a Villahermosa y saliendo para Coatzacoalcos, y por eso estamos viendo lo que está pasando. Simplemente cambió la ruta al público, para que se entere el público. Exactamente. Raúl Torres, diputado, ¿cómo ves esta situación? Pues bueno, parece que le encontraron la manera, aunque, pues bueno, los flujos migrantes están buscando nuevos caminos, como dice Luis Villagrán. ¿Cómo ves, Raúl Torres? Esto es una realidad, qué bueno que lo comenta Luis desde el sureste del país, porque, a ver, recordemos que lo primero que pacta la doctora Sheinbaum es llevar 10,000 elementos de la Guardia que estaban enfocados en temas de seguridad en el sureste, y que se van esos mismos 10,000, pero al norte del país, para contener lo que está pasando en la frontera norte y poder ganar en la primera pausa con Trump. Recordemos, en febrero para marzo, ¿no? Pero lo que hoy está generando, que siempre lo hemos dicho, no puedes quitar de un lado para poner en otro, porque el problema sigue, es estas nuevas rutas que hoy se están hacia Tabasco, como ya se menciona. Ahora, sí. ¿Qué se hizo y por qué Guatemala lo mencionaban? Sí, claro, es alarmante que sean fuerzas de seguridad de los Estados Unidos las que estén en el río, pero es un acuerdo que tuvo con Guatemala. No nos espantemos si el día de mañana también pasa con México. Y yo lo he dicho, yo creo que tenemos que trabajar ya en un tema de aduanas compartidas de América del Norte. Como funciona en la Unión Europea, no estamos diciendo nada descabellado, o funciona en los países, por ejemplo, del Golfo, en donde están los países como Bahrein, Dubái, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Si nosotros trabajáramos un modelo de aduanas compartidas, podríamos entonces controlar no solamente el tráfico de personas irregular, sino lo más importante, el trasiego de estupefacientes y de todo tipo de armas, de narcotráfico, etcétera. Y eso nos haría que podamos tener estándares en los tres países del mismo nivel, porque el presidente Trump también ha mencionado el caso de la frontera con Canadá. Entonces, si nosotros damos
propuestas distintas, que es lo que yo siempre le he dicho al gobierno mexicano. Lleguemos a la mesa con propuestas. La propuesta no es salir a marchar el sábado, el domingo y ondear nuestra bandera y gritar. Eso no nos va a servir de nada a la hora de la negociación. Lo que tenemos que hacer es propuestas. No podemos generar que así como se incendió, yo lo he dicho, Chiapas, hoy siendo un estado tan bonito, hoy es de los estados más peligrosos y es del Sinaloa del sur, pero Tabasco se va a convertir en el Tamaulipas del sur también, así como va. Entonces, lo que estamos viendo es que solamente se está dando una aspirina para un dolor de cabeza cuando realmente hay un problema neurológico. ¿Qué quiero decir? Que esto lo tenemos que atender no, por supuesto, no podemos permitir una caravana que entre a México, porque entonces en abril nos van a volver a aventar a las cuerdas y eso es bien peligroso, porque no cumpliría México con los acuerdos que hoy por lo menos nos dieron oxígeno de 30 días más. Porque Luis Villagrán, antes de irnos al corte, entonces, la situación está de que viene anunciada una caravana migrante desde Honduras, pero entonces los van a detener antes de que lleguen a México, no van a poder cruzar México. ¿Esto ya lo habías visto, Luis? ¿Esto ya lo habías visto antes? Yo creo que no va a poder, no creo que va a poder llegar de ese en número de contingente. Lo que sí van a llegar es una operación hormiga. La Comar está atendiendo ya en este momento, la Comar que está en Tapachula está atendiendo a 200, 300 personas a diarios, todos ellos compañeros migrantes de Haití y de África, y esto está viéndose reflejado en que ya las oficinas de la Comar vuelven a convulsionarse. Pero acá hay un punto importante que me gustaría resaltar antes de irnos a la pausa. Sí. Debe la Comar y el Instituto Nacional de Migración nacer de nuevo, definitivamente. El Instituto Nacional de Migración es un ente lleno de corrupción que debe de desaparecer, debe de cambiar totalmente, y debe la política migratoria de México no solamente humanizarse, sino limpiarse para tener credibilidad, no solamente con nuestros compatriotas, sino con el exterior, que se refleje que verdaderamente se quieren hacer las cosas bien. Es que ese es el otro problema, Luis Villagrán, no solamente frenarlos, sino tener una empatía humanista. O sea, el ser humano ha sido migrante toda la vida, darles un trato lo más digno que se pueda. Raúl Torres, Luis Villagrán, vamos a una pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. Una de las demandas del gobierno de los Estados Unidos, frenar la migración, parece que se está cumpliendo. Volvemos. Regresamos. Luis Villagrán, activista y defensor de derechos humanos. Estás allá en Tapachula, Chiapas. Raúl Torres, diputado migrante por el PAN. A ver, Raúl, ya podemos empezar a hacer un análisis de lo que ha ocurrido con estas amenazas tremendas de Donald Trump. Dijo, voy a deportar de manera masiva como nunca antes lo ha hecho los Estados Unidos. Eso no ha ocurrido, Raúl, ¿no? Voy a cerrar las fronteras. Pues bueno, ya se están cerrando desde el sur de México, entonces ya no tienen tanto problema. O sea, a lo que voy es, sí se puede ordenar la migración. Hay manera de hacerlo lo menos deshumanizado posible, ¿no, Raúl? Por supuesto, primero hay que poner al centro los derechos humanos de las personas en movilidad, es decir, migrantes. No puede ser que hoy sea un verdadero infierno cruzar por México, ¿no? Donde las mujeres hoy en un mes tan importante y cercanos al 8M, donde hoy las mujeres saben que las van a violar mínimo entre 5 y 7 veces en el trayecto rumbo a la frontera norte. Eso no puede pasar con México, ¿no? Primero que nada. 2, los temas de extorsión y cómo el crimen organizado pues ha tenido nueva carne de cañón, si así lo podemos llamar, ¿no? De estos grupos que llegan buscando un mejor futuro y que pasan por México. Primero es eso. Segundo, yo he dicho que la migración, si tú la identificas, la puedes atender, y este gobierno no sabe identificarla. No es lo mismo atender a alguien que esté escapando de dictaduras como en Venezuela, a alguien que probablemente podía haber venido de pandillas, o alguien que venía de otro sector. Entonces necesitamos identificar quiénes son estas personas que están llegando, quiénes les interesa quedarse en México. México ya no es solo un país de tránsito, México ya también es un país que recibe migración, y entonces te voy a poner... No, hasta ahorita no se ha anunciado ningún paquete de propuestas en el cual nos ha tocado a muchos ver gente de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica, que estaban estudiando enfermería, que estaban estudiando para dentistas, estaban a punto de terminar la carrera o ya la habían terminado y ahora están en México manejando un taxi por aplicación. Creo que hoy México tendría que estar viendo cómo incluso homologar esos estudios, cómo continuar con la preparación de la gente que viene, porque entonces los vas a insertar en la sociedad mexicana
Porque recordemos, si bien México es un país que está abierto a la migración, pero si no la atiendes, estás generando una bomba de tiempo, y eso está generando incluso en distintas capitales, en la Ciudad de México y en el norte del país, problemas de xenofobia que no deberían de ocurrir. Exactamente, Luis Villagrán, porque lo que dice Raúl Torres va en ese sentido, ¿no? No estamos como que capacitados, acostumbrados a tener tanto migrante ya que se quede aquí en México, pero y sobre todo las bandas criminales, Luis Villagrán, pues se les está desinflando un gran negocio que era la trata de personas, ¿o no? ¿O estos siguen y siguen moviéndose con plena impunidad? Sí. En el sexenio pasado literalmente se entregó al crimen organizado a los migrantes, literalmente se les entregó. El crimen organizado quedó manejando, al menos en la frontera sur, estamos hablando de 250,000 migrantes secuestrados aquí en la frontera sur, en La Gallera. Todos ellos fueron sellados, mujeres y niños fueron sellados y se les cobraba por pasar el suchate entre $200 y $500, a todos. No hay una investigación seria, no hay detenidos, no hay absolutamente nada. Las extorsiones, las vejaciones a las mujeres y los niños migrantes fueron terribles. No hay nada de eso. Por eso no tenemos credibilidad con nadie. Entonces se trata de que quien tome el rumbo de la migración, de la movilidad humana en las instituciones y en las dependencias de nuestro país, debe de saber que el material con lo que están trabajando son seres humanos. Esos seres humanos tienen diferentes condiciones por las cuales están pasando nuestra frontera. No vienen a robarnos, no vienen a quitarnos el aire, ellos vienen por un instinto de supervivencia y que deben de ser tratados dignamente. La Comar, la esencia de la Comar es el protocolo de Cartagena, que en su esencia es de prima facie, solamente de verde. Actualmente la Comar espera entre 7 y 8 meses, si no es que un año, para darte un documento que te permita tener una regular instancia, lo cual es de tajo un asesinato para los migrantes aquí en la frontera sur. Es que eso sí es todavía en lo que se tiene que trabajar muy fuerte, Raúl Torres, ¿no? En esta situación de privilegiar los derechos humanos. Y lo que dice Raúl es bien interesante, cómo el sexenio pasado, ¿no? Hubo absoluta falta de autoridad, que entonces las bandas criminales en el tráfico de personas creció brutal. Apenas Donald Trump exige que se cierre la llave y empiezan a actuar y ve nada más, ya más controlados, Raúl. Fueron 6 años, no solamente perdidos, sino fomentados al crimen organizado. Recordemos que López Obrador hizo 2 grandes errores: dejar la frontera sur abierta, porosa, generó un problema en Chiapas y en el sureste, como lo hemos visto, pero sobre todo pasaron 16 millones de personas de movilidad, es decir, migrantes, y de los cuales 10.5 llegaron a Estados Unidos. Es decir, la diferencia, más de 4.5 millones se quedaron en territorio nacional. Y no hubo un plan en los estados, en los municipios, para poder cubrir con sus necesidades. Llegamos a ver incluso donde municipios fronterizos que tienen 30,000, 40,000 habitantes recibían 60,000 migrantes. Obviamente tenían hasta más población que la local y no contaban con los recursos extraordinarios para ello. Pero el gran problema, y lo he dicho, es que aquí no se está destinando el recurso para ello, porque es una autoridad mal manejada que llevaba López Obrador, pero que Claudia está continuando. $100 millones de dinero, es decir, 2,000 millones de pesos de dinero mexicano, que tú y yo y Luis y todos los mexicanos que pagan impuestos en México se destinan a Centroamérica con la razón de mitigar las razones de la migración o de la expulsión de personas. Y lo único que vimos fue que más gente salió. 2,000 millones de pesos que podrían haber ido, y siempre lo he dicho, primero para los mexicanos en los Estados Unidos y poderlos apoyar en los temas de regularización, podrían haber ido para el fomento de emprendedores mexicanos que estuvieran en los 2 lados de la frontera, podrían haber ido para la atención justamente e identificación de las personas en movilidad en México. Podría haber ido ese dinero para atender a México, pero desgraciadamente López Obrador, en este sentimiento que tenía de Simón Bolívar Chapa, mandó 2,000 millones de pesos a Centroamérica que no tuvieron resultado. Yo lo que siempre he dicho es que esto no puede seguir en este programa de Sembrando Vidas en Centroamérica. Exacto. Hoy creo que la doctora Sheinbaum tendría que poner ese dinero hacia México para los mexicanos y para los migrantes que ya están en territorio nacional. Tu opinión con relación a este tema, Luis Villagrán, Sembrando Vida, $100 millones, 2,000 millones de pesos a los centroamericanos como para
para exhortarlos para que no crucen y no intenten llegar a Estados Unidos? ¿Tu opinión? No, es un fracaso. Sembrando Vidas es un fracaso completo, ¿verdad? No queremos hacer leña del árbol caído, pero es un fracaso. Las políticas migratorias de México no funcionaron en el sexenio pasado, y ahorita el problema que tenemos que atender es que se sigue dando continuidad. Tenemos un amaciato en el tema de la movilidad urbana porque no sabemos a ciencia cierta quién es el comisionado del Instituto Nacional de Migración. ¿Sí? No sabemos, hay una crisis humana agravada y no sabemos a ciencia cierta quién tiene las manos, la rienda del Instituto Nacional de Migración, que está manejando todos estos números y está manejando todos estos datos y sobre todo manejando todo este dinero que no sabemos a quién está destinado. La corrupción en el Instituto Nacional de Migración debe ser atendida y debe de ser atendida ya. No debe de haber más largas a lo que está ocurriendo con la movilidad humana, no solamente en la frontera sur, en la frontera norte y en todas partes, porque Tapachula actualmente cuenta entre 20 y 25 mil migrantes varados en la ciudad. Tuxtla Gutiérrez, 10, 15 mil. Villahermosa está por lo consiguiente. La situación en la frontera sur es de una crisis humana agravada, que esto puede tener repercusiones serias en todo el país, y nosotros hacemos un llamado desde esta trinchera, desde esta observancia de la movilidad humana, para que haya algo, para que alguien le diga a la presidenta Claudia Sheinbaum que dé una vuelta de timón a la movilidad humana, al Instituto Nacional de Migración, para que este barco camine bien. De lo contrario, las cosas pueden salirse de su curso. Lo que está ocurriendo aquí con el crimen organizado, con los traficantes, con los tratantes y sobre todo con la deshumanización y la xenofobia agravada. Hay una cultura del odio en esta frontera sur que cada vez permea más a la sociedad. Híjole, es algo muy grave. Vamos a hacer una segunda pausa. Raúl Torres, Luis Villagrán, para regresar con las conclusiones de este debate. Está interesante, los migrantes. ¿Quién está a cargo del Instituto Nacional de Migración? No me digan que Francisco Garduño todavía. Volvemos en 2 minutos. Pues Luis Villagrán, pusiste el dedo en la llaga. Raúl Torres, el encargado del Instituto Nacional de Migración sigue siendo Francisco Garduño, ese funcionario que fue acusado por negligencia administrativa en la muerte de 40 migrantes en la frontera norte. ¿Cómo estamos, Raúl? Platícanos. Tuve un poquito de conexión del problema. Sí, te fuiste antes del corte con la pregunta sobre el Instituto Nacional de Migración, que es la que escuché y me lo refieres. Mira, hay un verdadero crisis porque Garduño realmente, como es amigo del presidente López Obrador, sigue manejando todo por detrás y tiene las mafias de corrupción, pues no se ha logrado ir, y habían anunciado al exgobernador de Puebla que se iba a encargar de ello, pero desgraciadamente los tejidos de la corrupción en el sureste, sobre todo, y luego cómo todo esto ha contribuido con los grupos del crimen organizado, porque en convenio pues te sirve, por ejemplo, para las redes que tienen que hacer con los estupefacientes que tienen que ver relacionados a el fentanilo en distintos otros estados, el tráfico de personas. Y yo aquí pongo preguntas clave. ¿Cómo le hace la gente de África para llegar a México? ¿Cómo es que han encontrado gente de Yemen, gente de Chechenia? ¿Cómo han encontrado personas? Lo común era encontrar antes gente de Centroamérica. Luego, encontrar gente de Haití. ¿Cómo llegaron? No es como que llegan en una balsa por Veracruz. Hay redes que se dedican ya a hacerte todo el camino por México. Y hoy te cuesta entre 20 y 30 mil dólares el que tú llegues y que cruces por México para llegar a los Estados Unidos. Háganme el bendito favor. La gente no lo puede pagar. Entonces, pues te dicen, ahora vas a pagar de otra forma. Cuando los venezolanos o los colombianos llegan de Sudamérica, tienen que cruzar por la jungla del Dairén. Saben que una es la jungla, pero cuando pasaron por todo Centroamérica, por las pandillas, etcétera, tienen que tener mínimo 5 mil dólares, como sea que los consigan, que es lo que les van a cobrar entre la Guardia Nacional y los grupos del crimen organizado, más el Instituto Nacional de Migración. Entonces hay realmente una corrupción plena, que es lo que nosotros hemos dicho. ¿Por qué no cortar con estos lastres que venían de la administración de López Obrador? Y entonces, pues que el gobierno federal, hoy con la doctora Sheinbaum, tome las riendas de esto. De lo contrario, en abril no vamos a ganar otra prórroga. Ahorita lo he dicho, estamos ganando tiempo, pero no estamos encontrando una solución. Y lo comentó Luis al inicio y lo voy a repetir.
Así como Chiapas se incendió, hoy el tema de las rutas, el crimen organizado y del tráfico de personas es Tabasco. Entonces, estamos encontrando un estado más que se va a incendiar en los siguientes meses porque no se está logrando atender. Luis Villagrán, ¿se estarán cortando ya esos lastres que dice Raúl Torres? Esos lastres de corrupción, de crimen organizado, de criminalidad en la frontera sur. No, al menos en Chiapas los carteles dejaron de ser carteles. Ahora son empresas transnacionales que tienen que ver en contubernio no solamente con México, sino con todos los países de la región. Si bien es cierto lo que decía aquí el compañero, acá hay mucha gente de Ucrania, rusos, afganos, uzbekistaníes, que llegan a través de redes completamente conectadas desde sus países de origen y que pasan por todo, a través del Océano Atlántico, pasan por el Darién y llegan a Tapachula, viajes VIP, y tengo que decir algo, siguen pasando a Estados Unidos sin ningún problema. La división es migrantes pobres, son la comidilla de todo el mundo, y migrantes ricos siguen pasando a Estados Unidos en el momento que Donald Trump estaba tomando posesión. No hay ningún problema. Con los traficantes de personas, con estas organizaciones internacionales, nadie los detiene. Absolutamente nadie los detiene, siguen pasando. El problema es la gente que no tiene dinero, los que vemos dormidos en las calles, los que están pidiendo dinero en los semáforos. Ese es el problema, el migrante pobre. El migrante rico, el que tiene dinero, el que puede pagar esas cantidades que ya se han dicho, ellos pasan por nuestro territorio sin ningún problema, tienen viajes VIP a través de los aeropuertos de Tapachula, de Tuxtla Gutiérrez, llegan hasta la frontera norte y pasan a los Estados Unidos. El trasiego de personas, el tráfico de seres humanos sigue existiendo sin ningún problema. Tenemos los mexicanos que decirlo esto, tiene alguien que decirlo para que esto se detenga, porque a los que más afecta son a los pobres, son a la gente que está caminando en ciudades tan pobres como Tapachula, porque tengo que decirlo, Tapachula es una de las ciudades más pobres que no está capacitada para tener ni 10 ni 20 mil migrantes que están viviendo en situación de calle, literalmente. Pero si nos pudieras... Es grave y es terrible y se tiene que decir. Pero si nos pudieras decir, Luis Villagrán, que ese panorama en Tapachula que vimos con personas por todos lados, filas para el Instituto Nacional de Migración, para estos trámites, ¿ya no hay? ¿Cómo están ahorita? Ya no lo hay. Yo estuve hoy estuve yo en la Comar, yo fui a hacer un trámite en la Comar, había unas 100, 200 personas, el día de ayer hubo un poco más, pero se les está atendiendo. Pero lo que en este momento está ocurriendo es que hay una pausa. El cambio de ruta hacia Tabasco está haciendo que los traficantes, que todo mundo que se dedica a esto, que se aprovecha de la movilidad humana, esté en pausa por todo lo que hay, por todo lo mediático que hay. Pero definitivamente, en los próximos meses, esta situación, si no se controla en este momento y se hacen los cambios necesarios en las dependencias y en las instituciones que tienen que ver, incluyendo desde el ejército, esto puede volver a ocurrir que a mediados del año siga lo mismo. Entonces estamos tratando de hacer una prevención a través de este medio para que esto no ocurra, porque ha causado ejecuciones tras ejecuciones aquí en Tapachula, en Tuxtla Gutiérrez, donde quiera, estamos viendo una situación terrible para los pocos, para los muchos, y gente caminando por la carretera. Eso no debe de ocurrir, no debe de ser, se les debe de atender, como lo dijeron, de forma humana y con la ley en la mano. La ley de migración no ha cambiado un ápice, la ley de asilo y refugio político en México no ha cambiado un ápice y hasta el momento se sigue transgrediendo esa ley de parte de las instituciones y dependencias que todavía están al frente de la movilidad humana en México. Exactamente, muchísimas gracias, Luis Villagrán. Cerramos contigo, Raúl Torres, nos queda un minuto, pues ya nos dice el panorama, Luis, pues no está tan claro como se esperaba, pero ¿qué podemos esperar, Raúl Torres, que haga el gobierno? Primero que nada, yo he dicho, México tiene que poner como prioridad a los mexicanos en Estados Unidos. Los recursos de México tienen que ir para los mexicanos en Estados Unidos. Y debemos de atender los temas a nivel subnacional. Hace unos meses, o prácticamente, hace un mes, unas semanas, el gobierno anunció el Plan Hecho en México, que sí, es una
buena intención, pero no se desdobla en lo local. El gran problema es que no está planeado y visto la migración para ayudar a los estados y a los municipios. Ahorita lo ha mencionado Luis muy bien, es Tuxtla, es distintos municipios en la frontera, pero también se suben a Tabasco, pero lo mismo vemos en Ciudad de México, hoy lo vemos en el norte del país. No hay un plan integral desde los municipios, desde los estados. Ahí es donde se le ha dicho al gobierno federal que necesita haber una partida extraordinaria para atender esto. Y si no quieres que salga del dinero mexicano, entonces en la negociación con Estados Unidos debe de venir el que tú, Estados Unidos y Canadá, porque es un tema que hay que atender, debas de poner ese dinero desde Estados Unidos para hacer estrategias compartidas, para atender la migración, identificarla y atenderla. Pero si nada más los queremos detener, va a ser como un cuello de botella que esto va a explotar y que en abril no vamos a tener algo más que ofrecer para prolongar la llegada de aranceles. Entonces tienes el tema de seguridad, tienes el tema de los aranceles y tienes el tema migratorio, tanto de los mexicanos como de las personas que no son de México, pero que están pasando por territorio nacional. Y los más afectados, sí, son los migrantes pobres, pero Exacto. también son los municipios y son los estados que no tienen hoy la fortaleza desde el gobierno federal para poder atender y dar lo básico en servicios a esta comunidad que hoy lo necesita. Lo hemos visto en enfermedades nuevas que no existían en México ya, que estaban erradicadas desde los 90 y que hoy otra vez hay brotes en Chiapas, por ejemplo. Pues Luis Villagrán, activista y defensor de derechos humanos de los migrantes desde Tapachula, Chiapas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Raúl Torres, diputado migrante por el Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, muchísimas gracias. Ahí está el tema. Ahí está el tema de los migrantes. Al menos Trump dice, pues bueno, México ha cumplido. Nos falta el combate al fentanilo. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información.